Buenas tardes, bienvenida, Zaira. Hola, buenas tardes, Vivi. Buenas tardes a todas las personas que se nos conectan. De hecho, mientras se van conectando algunas de las personas, les recuerdo que tenemos múltiples canales de comunicación, tanto en redes sociales, que nos pueden seguir también en Instagram y en LinkedIn, y que si tienen consultas para nuestros especialistas, tanto para Zaira, en precios de transferencia o cualquier otro de los temas, nos pueden llamar al 2248-4822. Pueden mandar un WhatsApp al 8994-0264 o escribirnos un correo a info@actualidadtributaria.com. Bueno, Zaira, entramos en materia y hablamos de un tema recurrente aquí, pero que es muy importante, que es el estudio de precios de transferencia. Porque según me comentaste, muchas veces los clientes no saben si sus empresas tienen que tener un estudio de precios de transferencia o no. Contanos cuáles son esos criterios para tener esa certeza. Claro, Vivi. Lo que ocurre en esta época del año es que muchas de las empresas comienzan ya a, ¿verdad?, hacer sus presupuestos para el año siguiente y entonces no saben si deben o no colocar el presupuesto para el estudio de precios de transferencia. Y le preguntan a uno, pero ¿cómo sé si yo lo tengo que hacer? ¿Verdad? Básicamente, a esa pregunta debemos de responderla con dos apartados o dos preguntas que debemos hacernos. Para saber si existe vinculación, nosotros debemos, uno, revisar lo que dice el propio reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 77 de la ley se nos dicen cuáles son las situaciones que de presentarse se considera que existe vinculación, ¿verdad? Y lo segundo es, si yo tengo vinculación, reviso si hubo operaciones de venta de bienes y servicios entre esas empresas o personas que salieron favorecidas por el tema de la vinculación. Entonces, tal vez para entrar, digamos, para tener claridad si hay o no hay vinculación, podemos repasar cuáles son esos criterios. Los van a encontrar en el artículo 77. De manera general, tanto nuestra normativa costarricense como la normativa de la OCDE y la normativa básicamente alrededor del mundo establece que la vinculación se va a dar por tres criterios. Un criterio de control entre las empresas, un criterio de dirección y un criterio de capital. ¿Verdad? Son los generales. Entonces, el tema del capital en Costa Rica corresponde a un 25%. Es decir, si yo tengo un 25% de capital social en una empresa y también tengo un 25% de capital en la segunda empresa, esas dos empresas son vinculadas. O sea, si al menos el 25%. Además, vamos a ver en un ratito que ese criterio también está permeado por un tema de relación familiar. Entonces, si yo tengo el 25% en una sociedad y mi esposa tiene el 25% en otra sociedad, vamos a considerar que existe vinculación. Respecto al tema del control y la dirección, básicamente lo que se analiza en las diferentes normativas es que si las personas tienen cargos gerenciales o cargos en juntas directivas. Porque si yo tengo un cargo en una junta directiva y soy socio en otra empresa y entre estas dos hay venta de bienes y servicios, esos cargos y esas posiciones me permiten a mí tomar decisiones que pueden beneficiar a alguna de las empresas. Y esos beneficios podrían ir en contra del fisco, ¿verdad? Entonces, por eso es que la normativa establece que si hay dirección o control, entonces puede existir vinculación. Ese es el criterio, digamos, general. Ahora, existen otros criterios en nuestra normativa que los encuentran en el artículo 77, por ejemplo, que son de presunción. Entonces, en el tema de presunción, la normativa nos dice que si tenemos operaciones con una empresa o una persona que se encuentre domiciliada en un país de los que son llamados no cooperantes, entonces se presume que hay vinculación. Vean que aquí entonces yo podría estar teniendo operaciones con una empresa que está en un país no cooperante, pero yo no soy socio de esa empresa, yo no tengo ningún cargo en la junta directiva y yo no poseo ningún cargo gerencial como para tener la dirección de la empresa. Pero por estar en un país cooperante, se presume que existe esa vinculación y entonces yo voy a tener que hacer un estudio. La ley dice que en esa presunción nosotros debemos de revisar si esos países tienen una tarifa reducida del impuesto sobre la renta, al menos en un 40% respecto a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos una tarifa del 30%,
Un 40% implicaría una reducción para llegar a una tarifa de un 12%. Entonces, si la parte con la que yo estoy teniendo operaciones tiene una tarifa del 12% estando en un país no cooperante, definitivamente para la ley hay vinculación. Y la otra es que no tengan un acuerdo de intercambio de información o que no tengan un convenio de doble tributación. Mira, y esto es fácilmente, pero nosotros no tenemos tantos convenios ni tantos acuerdos. Acuerdos de doble imposición tenemos solo con Alemania, con España, con México y los Emiratos Árabes, con ningún otro. Intercambio de información sí tenemos un poquito más, alrededor de 19 países, pero si no tienen intercambio, voy a tener entonces que considerar que hubo vinculación. El otro aspecto que es importantísimo y que a veces a las personas se les olvida, era justamente lo que les decía del vínculo de familia, ¿verdad? Este vínculo puede ser por sangre o puede ser por afinidad. Entonces, la ley lo que nos dice es que si nosotros tenemos una relación por afinidad, bueno, ahí lo tenés, o por consanguinidad, hasta el 4º grado, existe vinculación. Entonces, nuevamente, si yo soy el que tiene las acciones en una empresa, pero mis suegros, mis tíos, mis abuelos en otra empresa y estas tienen operaciones entre ellas, por un tema de consanguinidad existe vinculación. No sé si se puede ver, Vivi. No se está viendo bien. Vamos a dejar de compartir y lo voy a compartir de nuevo. Yo no lo veía bien, pero no sé los compañeros. Ah, se veía como pixelado más bien. Bueno, voy a compartirlo de nuevo y si no se ve bien, de todos modos, les recordamos que nosotros compartimos el resumen de esta conversación junto con estos datos en nuestras redes sociales posteriormente. Vamos a ver si ya se ve. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve. Perfecto. Ven, ahí uno puede fácilmente identificar las diferentes operaciones. O sea, si yo tengo una operación con una empresa cuyos socios o directores o gerentes son mis papás, mis suegros, mis hijos o mis yernos, tengo una relación ahí en primer grado. Entonces, sí o sí existe vinculación. Si los socios, los directores o los ejecutivos de alta gerencia son abuelos, hermanos, no veo el otro que viene ahí, a ver, cuñados o nietos, entonces existe vinculación en 2º grado. En el 3º están los bisabuelos, los tíos, los sobrinos, los bisnietos, y en 4º grado tenemos a los primos. Y esto es algo que se da muchísimo, por lo menos en Costa Rica, es algo que se da mucho. Yo he tenido casos, y le comentaba hace un momento a Vivi, donde a veces las empresas le dicen a uno, mire, es que mi primo es el dueño de la otra sociedad, y entran en angustia, pero resulta que las empresas nunca se venden entre sí. Entonces, se cumple solo el primer criterio, que es que exista vinculación, pero no ocurre el 2º criterio, y es que existan operaciones que se hayan transado entre estas empresas. Yo para responder a la pregunta de si tengo que hacer el estudio de precios de transferencia, se tienen que cumplir los 2 criterios. Tiene que existir vinculación y debe de darse una operación entre estas empresas. Ahora, como el mercado es, ¿verdad?, tan fluctuante, podría ocurrir que yo en un año tengo operaciones con empresas vinculadas y por lo tanto hago mi estudio de precios de transferencia. Pero tal vez el siguiente año seguimos siendo vinculadas, pero ya no tuvimos operaciones. Entonces, para este año no tengo que hacer el estudio de precios de transferencia. Solamente lo realizo si se cumplen ambas. ¿Verdad? Ahora, el otro criterio, Vivi, que también nos dice la normativa, es que vamos a tener que hacer un estudio de precios de transferencia cuando existen acuerdos de colaboración empresarial entre empresas. A ver, otra vez, no existe capital social compartido, no tenemos a las mismas personas en juntas directivas ni en puestos gerenciales, son empresas completamente independientes, pero deciden unirse para sacar juntas un proyecto, ¿verdad? Entonces pensemos que usted y yo nos ponemos de acuerdo, tenemos un proyecto interesante, cada una aporta lo que va a darle valor a este proyecto en conjunto y al final, si nos queda ganancia, nos lo repartimos entre las dos. Bueno, la normativa dice que cuando esto se da, si alguna de las partes está dando al menos el 25% del valor o se va a acreditar el 25% de lo que resulte de ganancias, existe vinculación. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque muchas veces las personas hacen el análisis de vinculación sin considerar este criterio, ¿verdad? Y tal vez están trabajando
proyectos compartidos con otras empresas y no consideran que exista vinculación, y si la administración tributaria les revisa, definitivamente va a encontrar que hubo un criterio que no se estuvo analizando. Y finalmente, el otro criterio es el que estuvimos conversando hace algún tiempo atrás, hace unos, tal vez un mes atrás o dos, no sé, sobre el establecimiento permanente. Bueno, o sea, se va a considerar que si yo tengo oficina abierta en otro país y cumplo los requisitos de establecimiento permanente, existe vinculación. Soy la misma empresa, soy el mismo contribuyente, pero por tener una oficina en otro país, entonces voy a considerar esas operaciones como operaciones vinculadas. Entonces, ve que no es tan sencillo decidir si yo soy vinculado o no, ¿verdad? Por eso es que tantas veces a uno le hacen la consulta, tengo que presentar el estudio de precios de transferencia. Bueno, hay que agarrarse del artículo 77 y empezar a leer y a leer. Este artículo es muy largo, puede tener una página y media, no sé, de líneas. Tengo que empezar a leerlo y a decidir en cuál de todas esas yo calzo. Perfecto. Entonces, voy a hacer un repaso muy rápido de lo que acaba de explicar Zaira, y es que decidimos hacer este live con este tema porque muchas veces los clientes se acercan porque no saben si necesitan o no un estudio de precios de transferencia. Dos requisitos obligatorios: que haya vinculación, y la segunda, que haya habido un intercambio de bienes y servicios. Y eso me decía Zaira, sin importar la cuantía también, ¿verdad? Eso es muy importante, Vivi, porque es otra de las cosas que los clientes muchas veces consultan. Dice, sí, sí somos vinculados, pero bueno, en este año solo tuvimos un intercambio porque le vendimos X cosa y cobramos 100,000 colones. Bueno, la ley dice que si hubo intercambio de bienes y servicios, tiene que hacerse el estudio. No dice a partir de qué valor. Entonces, lamentablemente, en nuestro país tenemos la obligación de presentar el estudio, aunque sean por montos muy pequeños. Perfecto. Entonces, Zaira, creo que para terminar la conversación, si no nos hacen alguna pregunta antes, creo que lo hemos repasado casi que cada vez que hablamos de precios de transferencia de los estudios. ¿Cuál es la importancia de tener el estudio de precios de transferencia? Y creo que fue el último live que estuvimos juntas, que hablamos de la jurisprudencia, que en uno de los casos lo que salvó justamente al contribuyente fue tener y entregar el estudio de precios de transferencia. ¿Qué pasa si tenemos que tenerlo y no lo hicimos? Efectivamente, Vivi, así como lo dices, el mantener el estudio de precios de transferencia puede convertirse en el instrumento que permita que una fiscalización resulte correcta, ¿verdad? ¿Qué pasa si no lo tenemos? Bueno, lo primero es que la Administración Tributaria, cuando nos inicia una fiscalización, nos hace un requerimiento de información. Y en ese requerimiento de información establece en la entrega del informe de precios de transferencia. Y nos da 10 días para entregarlo. Entonces, si yo no entrego la información porque no había hecho el estudio de precios de transferencia y difícilmente, es casi imposible tener un estudio de precios de transferencia en 10 días, entonces ya por ahí la administración podría darme una sanción porque yo no estoy entregando lo que se me solicita. Es decir, estoy presentando resistencia a las actuaciones de la administración. Esa es una sanción que podría darse. Pero la más grave es cuando la administración tributaria hace la fiscalización, se da cuenta que hubo operaciones vinculadas y como no existe un estudio de precios de transferencia, ella aplica un ajuste. En materia de precios de transferencia, los ajustes se hacen a la mediana. Si la administración hace el ajuste, lo hace a la mediana. Si lo hacemos nosotros, lo hacemos al rango que nos tenga más cercano el resultado. Entonces, eso implica también un pago mayor de impuestos. Y a eso hay que agregarle la sanción de la morosidad, todas las sanciones que se pueden acumular en una fiscalización. Puede resultar realmente oneroso no tener el estudio a tiempo. Y el proceso legal, que también es mejor evitárselo, ¿cierto? Y es desgastante, o sea, nosotros pues vivimos de esto todos los días, estamos acostumbrados a manejar procesos, pero los contribuyentes usualmente no, y entonces se desgastan mucho emocionalmente al hacerle frente a este tipo de situaciones. Así es. Zaira, me está preguntando aquí, nos está preguntando doña Mari Barreda que hablamos del artículo 77, ¿de dónde? Es el artículo 77 del reglamento, ¿cierto? Del reglamento. Es el artículo 77 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tengan cuidado porque este reglamento tuvo una modificación en diciembre del 2021. A veces las personas se equivocan y van al que estaba previo y el reglamento previo tiene criterios diferentes. Entonces, tenemos que basarnos en los criterios del reglamento emitido en diciembre del 2021.
Buenísimo, muchas gracias por confirmar. Y bueno, no nos vamos a cansar de hablar de la importancia de tener el estudio de precios de transferencia. Muchísimas gracias, Aira, por compartir toda esta información con nosotros. No, es un gusto, Vivi. Igualmente, si alguno de los que nos escuchan tuvieran dudas acerca de los criterios de vinculación en sus empresas, pueden escribirnos y con mucho gusto les ayudamos a hacer esa revisión para que estén seguros si tienen o no tienen la vinculación. Así es, ya saben todos nuestros canales de comunicación. Les repito nuestro número de teléfono, 2248-4822. Si prefieren comunicarse por WhatsApp, 8994-0284-64, perdón, o info@actualidadtributaria.com. Muchísimas gracias, Zaira. Muchísimas gracias a todos los que se nos unieron y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego.